Hola, les quiero hablar sobre Brasil, particularmente por una noticia que quería hacer hace tiempo, pero que simplemente se me fue por completo de la mente, se me olvidó simplemente porque hay hartas noticias y me lo recordó un comentarista con un comentario no muy agradable, pero a pesar de todos esos comentarios siempre sirven para recordar ciertas cosas. Y justamente la noticia de que había una caída en la economía de Brasil. Se observó que cae en un 0,62% en abril la economía de Brasil y que está al borde de la recesión, que hubo una contracción. Y la pregunta es por qué está viendo esta contracción. Aquellos que sigan este canal hace tiempo sabrán que en realidad no, yo he apoyado bastante muchas de las políticas económicas de Bolsonaro, especialmente las privatizaciones, los anuncios de bajas de impuestos, la liberalización de las armas que ya observamos que disminuyó el desempleo y otros factores que encuentro que son muy positivos. Pero hay que ver cuál es el factor más relevante y que realmente no hemos tocado en este canal con mucho detalle, pero que en Visual Politics lo mencionaron y más bien criticando a Bolsonaro, pero que es una realidad, que es el hecho de las pensiones. Para hacer una contextualización, en el último tiempo Bolsonaro fue a campaña y su ministro de Economía justamente dijo que iban a aplicar un sistema de capitalización individual, para que de esa manera el Estado no fuera aquel que cargara con las pensiones de los brasileros. Y uno se pregunta por qué las pensiones son tan relevantes para el desarrollo de la economía en Brasil y justamente por qué son tan relevantes en todo este tema. Justamente porque las pensiones son el gasto más grande que tiene actualmente Brasil. Actualmente del presupuesto brasilero, que lo tiene que pagar las pensiones directamente el Estado, lo paga el 44% de su presupuesto y es el 8,5% de su Producto Interno Bruto. Es un número inmenso que tiene que pagar en razón de pensiones. ¿Y por qué son tan altas las pensiones y por qué significa tanto gasto estatal que al final termina tirando toda la economía para abajo? Justamente porque la norma es que como el Estado te paga las pensiones que tú quieras y son fijas y empiezan a endeudarse con organismos internacionales para pedir más y más dinero que no tienen, las personas se retiran en promedio a los 55 años en Brasil, recibiendo pensiones que son más o menos fijas, pagadas por el Estado, que se empiezan a endeudar cada vez más y más. Y esto implica un gasto enorme. Y uno de los elementos que mencionaban justamente para poder levantar la economía, que es el elemento esencial, que si tuviéramos que elegir entre lo que necesita Brasil para levantarse económicamente, entre privatizar todas las otras cosas que ha intentado privatizar Bolsonaro y hacer el cambio a las pensiones, justamente las pensiones son el elemento principal por el enorme gasto que significan a nivel nacional en Brasil. Pero lamentablemente Bolsonaro no pudo hacer esto porque tuvo que hacer un cambio, porque vamos a ver que su Congreso no le permite realmente aprobar estas reformas que son necesarias y muchas veces las reformas se las tiran para abajo o los actos que hace por decreto las Cortes de Justicia o el mismo Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se los tira para abajo. Y ahora intentando negociar están eliminando por completo la idea de hacer una reforma, un sistema de capitalización individual, lo que ya muestra que Brasil no va a poder tener una recuperación demasiado buena porque no se pueden hacer los cambios que son necesarios. No porque falte la voluntad, a diferencia como ocurre aquí en Chile con el presidente Sebastián Piñera, que es de derecha, cuando en la práctica es un socialdemócrata, más a la izquierda que a la derecha, que ha tenido la posibilidad de hacer cambios, pero no hay la voluntad política de hacerlo, que es distinto. En el caso de Bolsonaro, hemos visto que en realidad hay la voluntad política, se ha intentado hacer por decretos, pero se lo han lanzado para abajo constantemente las Cortes y el Congreso. Para que se hagan una idea, aquí les quiero mostrar una imagen del Senado de Brasil, y el partido de Bolsonaro es este color verde que tiene 4 escaños en todo el Senado brasilero, que podemos ver que es una minoría, por lo tanto no puede aprobarlo. Y en la Cámara de Diputados, aunque aumentó de manera sustancial, también es el color verde oscuro, que son 52 escaños, y como podemos ver es minoría dentro de un Congreso que está dominado principalmente por demócratas cristianos, socialistas, hay comunistas, socialdemócratas, básicamente son todos grupos más bien estatistas que no son muy amigables para este tipo de reformas. Y también tenemos que ver que incluso las reformas positivas que ya han mostrado que por decreto se cumplen y que han traído un beneficio en la baja de la delincuencia y de las muertes en Brasil, como el tema de la liberación de las armas, está tratando de ser detenido tanto por cortes de justicia brasilera y también por el Senado, que como podemos ver está dominado por personas que no les agradan este tipo de reformas porque tienen esta mentalidad estatista de fondo. Y en consecuencia hay que preguntarse por qué baja entonces la economía. Y es justamente por la deuda que tiene Brasil. Brasil tiene una deuda de $1 billón que
es una cantidad brutal de dinero. Y vamos a observar que el Fondo Monetario Internacional, y lo advierto, aunque yo creo que no les molesta mucho que alguien más, otro país, se endeude con ellos, advierte que pronto podría llegar al 100% del Producto Interno Bruto la deuda que tiene actualmente Brasil. Y ya observamos que en realidad lo que tira para abajo y justamente lo que genera tanta deuda es el tema de las pensiones, que ya vemos que la gente se retira a los 55 años, el Estado brasilero se endeuda constantemente y esto afecta a toda la economía de Brasil y haciendo que Brasil junto con Argentina sean los países más endeudados de todo el mundo latino, y lo que es bastante negativo. Y podemos observar que el mismo Bolsonaro se filtraron mensajes privados que él mencionaba que en realidad no pueden hacer nada porque le están todas sus iniciativas botando hacia abajo, las están destituyendo, las eliminan por completo las cortes de justicia, disculpen, y también el tema del Congreso. Ellos mismos lo mencionan, que aquí podemos observar. Y que el mismo Bolsonaro reconoce que como no les permiten hacer las reformas que son necesarias y se está manteniendo el mismo sistema que había durante el periodo del Partido de los Trabajadores con Dilma Rousseff y Lula da Silva, en realidad están ocurriendo las consecuencias lógicas de mantener un sistema socialista que es insostenible. Como no se logran hacer los cambios, aumenta el desempleo, aumenta la inflación también por la deuda y empieza a bajar la economía. Porque aunque han habido que se eleve la economía en ciertos ámbitos, justamente por las privatizaciones de Bolsonaro y por el tema de facilitar el acceso a las armas, no es suficiente cuando el pilar central, el elemento principal dentro de lo que es Brasil para poder mejorar su situación es el problema de las pensiones. Entonces podemos ver que en realidad esto hay que tomarlo como un elemento a considerar, que aunque Bolsonaro ha gobernado con decretos en un país que es bastante presidencial, como es en realidad en los países latinoamericanos, no es suficiente cuando no hay un porcentaje importante del Congreso que te apoye. Entonces tenemos que tomar en consideración que además de que cuando uno quiere hacer los cambios es necesario un presidente dispuesto a hacerlo, que vemos que Bolsonaro está dispuesto a hacer los cambios necesarios para mejorar la calidad de vida de los brasileros a través de estas reformas económicas, en realidad no es suficiente si es que no tiene la mayoría del Congreso. Y lamentablemente, para el caso de Bolsonaro, por lo que podemos ver en este tiempo, no tiene una mayoría y justamente tiene un porcentaje bastante bajo del Congreso. Y sin este porcentaje importante no van a poder arreglar las temáticas. Eventualmente el rechazo va a ir aumentando porque van a decir es culpa de Bolsonaro cuando el sistema que está actualmente es el mismo que había bajo el Partido de los Trabajadores, la izquierda socialista brasilera, y justamente van a decir que no está haciendo ningún cambio y la verdad es que es porque no puede, no tiene ninguna posibilidad cuando le votan todo hacia abajo. Entonces nos damos cuenta que hay que dar un mayor enfoque en las que son las elecciones legislativas en el Congreso y que muchas veces el Congreso es mucho más importante incluso que la presidencia, porque con el Congreso puedes parar todos los actos de un presidente como también facilitar que estos puedan realizarse. Espero que les haya gustado el video y que tengan un muy buen día. Hasta luego.